que yo creo que hay un punto central. Históricamente, Chile ha sido un país muy estable y que ha resuelto de una manera aparentemente muy apropiada en comparación con otros países conflictos mayores y menores. En la investigación que hicimos sobre la historia de la reconciliación política, la gran sorpresa, porque yo no lo tenía claro, es que la forma de resolver los conflictos fue siempre hacer acuerdos al comienzo o avanzado algún tipo de investigación para que todas las cosas quedaran en nada. El mejor ejemplo es el caso de la Guerra Civil de 1891. Hay un enfrentamiento durante 9 meses, termina la guerra, es derrotado el sector del presidente de la República con el ejército y se decide hacer una investigación por la vía de una acusación constitucional contra los ministros de Balmaceda, porque Balmaceda se había suicidado. Entonces la investigación empieza con mucha energía, se nombra una comisión en el Congreso, una comisión del Senado, y eso se parece bastante a lo que sería una comisión moderna de la verdad. Se hacen 12 cargos sobre las distintas acciones que violaron la ley y los derechos de las personas, y se empieza una comisión que investiga en el Congreso, que recibe a los testigos. Mientras tanto, se empiezan a tramitar las amnistías. Y ocurre que a fines de 1893 está un informe de 500 páginas donde aparece todo lo que ocurrió desde el lado de los vencedores en una parte de la sociedad, y al mismo tiempo se habían tramitado 4 amnistías que significaban que la mayor parte de la información recopilada quedaba en nada. Pongo este ejemplo porque es una guerra civil, donde hubo muertes, donde hubo saqueos, hubo ejecuciones, hubo tortura, y el país estaba espantado del nivel de violencia. Y si uno lee los discursos de la época, especialmente los discursos políticos que se hacen en el Congreso, uno percibe la indignación, la preocupación que va a ser de este país, habiendo llegado a este nivel de violencia, etc. Pero con esa misma intensidad uno pensaría que jamás se iban a amnistiar algunos de los crímenes cometidos. Se amnistiaron todos. A la altura de 1907, ya lo que había sido la dictadura, que fue como inicialmente se llamó a Balmaceda, terminó siendo el gobierno anterior, y aunque los que gobernaban tenían ideas muy distintas, esto quedó en nada. Entonces, eso pasó siempre. Pasó antes, en distintas guerras civiles, conflictos, etcétera, durante el siglo XIX, y pasó después durante todo el siglo XX. Por eso, en el año 78 se dicta la ley de amnistía, el decreto ley que conocemos ahora, el 2191, bajo la misma lógica. Siempre había pasado igual, cada vez que había conflictos, una amnistía cerraba y empezábamos todo de nuevo. Pero las amnistías en el mundo habían perdido prestigio. Había bastante preocupación sobre los derechos humanos después de la Declaración Universal, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, después de Hiroshima. Aparece una preocupación por la vida humana que nunca antes había existido a nivel de las naciones. Y entonces empieza a hacerse menos factible, aunque todos los países de América Latina terminaron las dictaduras con amnistía, estas duraron poco, o relativamente poco, antes duraban décadas. Y la amnistía que hubo en Chile solamente cubría los primeros 5 años de la dictadura, que es en el periodo donde hay mayor aplicación de tortura, ejecutados políticos y desaparecidos. Y ocurre que se gesta, yo diría, en la resistencia a la dictadura, una vinculación más internacional que el país nunca antes había tenido en estas materias.
Y eso hace que en los informes de Naciones Unidas aparezca el caso de Chile de una manera muy destacada, que en los informes, en las condenas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparezcan las condenas. Entonces llegamos al 90 con una historia de denuncias de crímenes atroces de un país. A pesar de todo, Pinochet firma la Convención contra la Tortura, con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos vigente, con restricciones como sea, pero vigente. Entonces nos encontramos con que la transición empieza con la contradicción de tratar de aplicar un modelo que históricamente funcionó desde 1819 a un país que hoy día tenía una denuncia internacional, una petición de cuentas interna, la necesidad de responder frente a la desaparición de personas, la necesidad de responder frente a la aplicación de tortura. Entonces se hace una comisión, la comisión acotada a los casos de los desaparecidos, ejecutados políticos, violencia política. Se habla de la reconciliación. Y aparecen las iniciativas en el Congreso para ampliar la ley de amnistía a todo el periodo. Y no hay condiciones para hacerlo, ni internacionales ni nacionales. Hay una tremenda controversia de que es necesario hacer justicia. Ahora, históricamente en Chile, cuando se hizo justicia, en distintos casos que sería largo de contar, dura, porque se inicia el proceso y muy rápidamente se aplican indultos o amnistías y la gente queda libre. En esta vuelta parecía que iba a pasar lo mismo, pero teníamos el caso del asesinato de Orlando Letelier en Washington, y este caso había quedado excluido expresamente de la amnistía por las presiones de los Estados Unidos, porque Orlando Letelier fue asesinado en la calle de las Embajadas. Entonces, la impunidad para este caso era muy difícil de sostener, especialmente porque los Estados Unidos hizo su investigación y logró identificar a los autores materiales y condenarlos, procesarlos y condenarlos. No así los autores intelectuales. Entonces tenemos el caso de Orlando Letelier, que se empieza a tramitar y que soslaya todas las formas que se implementaron durante su tramitación. Se empieza a tramitar el 78 para cerrarlo o para impedir la investigación. Llegamos al 90 con una investigación a punto de quedar el caso prescrito, porque era un homicidio, y los homicidios tienen un plazo de prescripción. Pero las distintas acciones que hizo Fabiola Letelier para impedir que esto ocurriera permite que el caso llegue a término y se condenan. Muy controversialmente, estudiar el juicio es muy importante porque muestra las tensiones, que en un caso como ese, que es tan nítido, que es tan claro, que está muerto, que se puso una bomba, que quienes lo hicieron trabajaban para la DINA, resulta que las condenas son de 7 y 8 años, con todas las reducciones de las prescripciones, en fin, todas las cosas que uno puede. Entonces, lo que va mostrando este caso, más el caso de los degollados, que se condena en el mismo periodo, es que hay una suerte de presión permanente para que se amplíe la amnistía o para que en realidad los casos se den por amnistiados. Y ahí viene toda la lucha legal de los abogados que trabajan con los casos de detenidos desaparecidos, que los defienden poniendo la figura del secuestro calificado y señalando que en realidad no se puede aplicar la amnistía porque como no hay cadáver, no hay ninguna certeza que la persona hubiese muerto en el periodo que cubre la amnistía. Entonces, estos efectos van erosionando, yo diría, la convicción cultural de que la impunidad era nuestro mejor recurso. Y
el esfuerzo, digamos, cuando Elwin dice que se va a hacer justicia en la medida de lo posible, la gente se suele enojar mucho porque piensa en la idea de que se va a hacer la menos justicia posible. Lo que él tenía en la mente era que en las condiciones políticas en las que estábamos, francamente era muy difícil hacer justicia. En gran medida por el decreto ley de amnistía, en gran medida por la presión militar. Pinochet era comandante en jefe y fue hasta el año 98. Entonces, el tema de las amnistías se va erosionando, pero no termina. Y en realidad la amnistía se deja de aplicar después del 2005. Durante todos los años anteriores tenemos una inseguridad jurídica importante en relación a los casos de desaparecidos, porque figuran como casos amnistiados en la mañana y en la tarde. La sala se compone por otras personas y el caso no es amnistiado y se condenan a los que participan. Entonces, en esta historia que tiene 27 años ya, de cuando los juicios empiezan a desarrollarse a pesar de la amenaza de aplicar la amnistía, la verdad es que esta discusión empezó antes, empezó cuando el juez Carlos Cerda no aplicó la amnistía en el año 86, en el caso del Comando Conjunto, y estimó que era imposible aplicar la amnistía sin investigar. Entonces, hemos entrado a una situación durante muchos años en que hacer justicia implica ir contra una suerte de expectativa cultural que todo iba a desaparecer, iba a quedar en nada, se iba a aplicar una amnistía y la amnistía iba a borrar el pasado. Eso yo siempre les explico a los alumnos que en el 1598 en Francia, con las guerras de religión, el rey dicta el Edicto de Nantes, que es la ley de amnistía más amplia y más específica, al mismo tiempo que uno puede encontrar. El rey declara que todos los hechos que nos han dividido durante todos estos años deben darse como hechos no sucedidos. Y se prohíbe cobrarlos, hablar, mencionar, ir a un tribunal, etc. Esa es la amnistía ideal. Es imposible volver a hablar de esto. Pero no estamos en el 1598, ni estamos tampoco en el año 1978. Hoy día los medios de comunicación, las redes sociales, los distintos recursos de información de la gente, hace absolutamente impracticable que haya un cierre completo del pasado y que se piense que la paz pasa y la reconciliación política por decretar que esto no se puede volver a mover. Muy por el contrario, hoy día tenemos víctimas organizadas que demandan en los tribunales que se haga justicia, que condenen a los victimarios, y eso es una situación que no se va a parar hasta que no termine el último juicio, y faltan como 1700. Ahora, esa expectativa de que la reconciliación política pasa por no volver a hablar de los temas es una pretensión del siglo XV o del siglo XVI, no corresponde a los tiempos y no va a resultar. Entonces todos aquellos piensan que hacer los juicios, demandar memoria sobre las víctimas, atenta contra la paz social. Yo creo que tienen en la mente el concepto del Edicto de Nantes del 1598 o tienen el concepto de un país que ya no existe. En Alemania es impensable porque la constitución política establece la prohibición del nazismo, aunque de todas maneras hoy día las elecciones muestran que la prohibición no es suficiente. Y hay toda una política cultural de desnazificación, y etc. Yo creo que es un punto bien contradictorio, porque a mí me parece que detrás del Museo de Derechos Humanos, de los actos de memoria, etc., hay
dos cosas distintas. Una es como recordar una visión política y conceptos políticos de las personas que los encarnaron, en el caso de Allende, y un juicio ético, ¿no? El juicio ético de que matar, secuestrar, desaparecer es algo que un país no se puede permitir como forma de gobernar, ni tampoco como forma de resolver los conflictos políticos. El caso de Colombia hoy día es muy ejemplar en mostrar cómo pueden convivir visiones distintas sobre el país y pueden tener espacios de memoria, aun cuando tengan visiones contradictorias. Pero lo que cruza las posibilidades de expresión son el juicio ético. Un museo, un recordatorio de cualquier especie, un lugar de memoria, no puede, a mi juicio, no puede exaltar la acción de victimarios que violaron los derechos de otros. Y hablar que se hizo en nombre del bien común es un poco difícil después de las desclasificaciones de documentos que se han hecho en los Estados Unidos. Es un poco difícil pensando en las desclasificaciones que se hacen en distintos momentos, especialmente si uno entra a investigar las actas de la Junta Militar, que están hoy día al acceso de cualquier persona en Internet, y que muestra que son visiones distintas sobre el bien común, que un país tendría que discutir, pero que no se trata de pensar que la visión de un lado, en el caso de la visión de la dictadura, representa el bien común, que es el modo como siempre se ha tratado de justificar el derrocamiento de Allende y la intervención militar. Yo creo, ¿por qué digo lo de la desclasificación de documentos? Porque ahí muestra cómo eso corresponde a una conspiración digitada desde el extranjero, a la cual se sumaron un sector que se identificaba con esos intereses. Bueno, yo creo que si se pudiera en este país enseñar historia como corresponde, se podrían enseñar las distintas visiones o interpretaciones que hay sobre los hechos históricos. Pero lo que ocurre normalmente es que hay versiones distintas en los colegios privados que en los colegios públicos. Muchas veces los profesores se sienten atemorizados de poder hablar de estas divisiones, porque se ejerce una presión moral muy fuerte para que no se conozca la historia. Ahora, eso lleva a que los jóvenes en general ignoran totalmente estas situaciones, a no ser que en sus familias esto sea un tema que se pueda haber hablado. La educación pública sobre esta materia es pobre, es muy pobre. Yo lo veo en los estudiantes acá. O sea, cuando uno les pregunta qué saben sobre lo que ocurrió en este país, saben muy poco. Los que saben a través de que sus abuelos tuvieron participación política de un sector o de otro, o fueron reprimidos o fueron represores. Pero esos estudiantes saben, el resto de la gente no tiene idea. Entonces es muy difícil construir una convivencia política sobre la base de la ignorancia de la mayoría. Yo creo que el Museo de la Memoria, para mi manera de ver, podría mejorar mucho si logra incluir más cosas sobre los derechos humanos en general. Pero es muy difícil en ese mismo Museo de la Memoria, precisamente por la forma en que fue pensado, que uno pudiera colocar qué dicen los otros sobre eso. Eso es algo que uno puede enseñar en la universidad. ¿Cuáles son las visiones? ¿Cuáles son los argumentos de quienes dieron el golpe militar y por qué? Y cada persona que se forme un juicio sobre eso. Un juicio que signifique yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con tales o cuales cosas, pero no estamos acostumbrados tampoco a eso. Yo creo que nosotros tenemos una educación muy pobre desde el punto de vista cívico en este país, en los estudiantes de secundaria y de primaria, pero en la universidad también.
la gente no logra argumentar y explicar las distintas visiones, porque cada persona tiene derecho a tener una visión y haber llegado a tener sus convicciones sobre las cosas. Pero si no somos capaces de argumentar y lo que hacemos es presionar moralmente o psicológicamente a la otra persona, no logramos tener una convivencia democrática. Para mí, la reconciliación política radica en la posibilidad de tener una convivencia democrática donde podamos tener ideas distintas y no tengamos que matarnos por ellas. Y que el tener ideas distintas sea argumentable, porque son ideas. Si el tema que complica cada vez que entramos en la discusión es cuando algunas personas justifican la acción de la dictadura, donde para construir, comillas, la paz social, se requería matar a un sector o anular políticamente a un sector muy importante de este país. Es que estábamos en la Guerra Fría, entonces yo creo que el destino de la Unidad Popular y del gobierno de Allende estaba bastante acotado a la visión política de Nixon y Kissinger sobre que no era posible que un país latinoamericano chico como Chile hiciera reforma agraria, se propusiera la transición al socialismo por la vía legal. Eso contradecía, bueno, en todos los otros países de América Latina había grupos guerrilleros, había intentos de guerra civil desde los 60, y aquí en Chile la opción fue votar para un gobierno de esas características. Eso fue lo que para el gobierno de Kissinger y de Nixon fue una herejía y había que sacar a Allende como fuera. Y tomó 3 años hacerlo. La dictadura no solamente afectó las vidas de las personas y la cantidad de gente que se fue al exilio y la tortura y todo eso, que a mí me parece que las violaciones de derechos humanos son el sello de la dictadura, pero la destrucción de la educación pública es la que hoy día explica este atraso brutal de sectores muy importantes de la sociedad que no tienen medios para pagar una educación privada. Entonces, eso es resultado de las reformas. El tema de las AFP es un resultado de la dictadura. Entonces, para poder implementar esa política había que desmantelar la capacidad de resistencia de la sociedad y aterrorizar a un número muy importante de gente. Aquí durante 10 años la gente no se atrevía a hablar ni a pensar casi. Bueno, habría que hacer algunos estudios para saber cómo funciona realmente la cosa. Ahora, yo creo que hay diferencias en el modo como se tratan los distintos migrantes, ¿no? Yo creo que los haitianos han sido probablemente los más apoyados precisamente por el compromiso que el gobierno de Chile tenía con Haití después del terremoto y de la misión militar en Haití y las visas especiales y qué sé yo. Yo creo que ahí ha habido probablemente más apoyo, pero hay mucha gente que viene de otras partes, que vienen por cuenta propia, de Colombia, de Venezuela, de Santo Domingo, bueno, de Perú menos ahora, pero y siempre se ha hecho diferencia social con los migrantes, o sea, es muy distinto el migrante que es un profesional o es un comerciante del migrante que es pobre. Entonces, yo creo que los migrantes sufren como sufren los pobres aquí, que son discriminados, que son excluidos, que son explotados. Todas esas cosas ocurren. Lo que yo veo es que hay poca regulación, no hay ley todavía que permita garantía y en el fondo obligar a los chilenos a comportarse con los migrantes con respeto a sus derechos. Yo tengo la impresión que nosotros como sociedad somos una sociedad muy hostil con respecto a los pobres.
Y entonces son los migrantes pobres los que la pasan mal, no los otros. Claro, pero yo creo que ese es un tema histórico, o sea, los migrantes de todas las épocas que han viajado a otros países, los italianos que se fueron a Estados Unidos o los polacos, se iban por ser pobres, pero probablemente tenían más recursos culturales que los que puede tener gente de Centroamérica o de América Latina, que son pobres igual, pero que han vivido en la pobreza en sus países durante muchos años. Los campesinos en nuestros países son gente muy explotada, que han tenido que trabajar con una semi-esclavitud, y los campesinos europeos nunca fueron esa condición. Entonces, yo creo que aquí se cruza una cosa discriminatoria que tiene que ver con la cultura, la clase social, las visiones excluyentes y de no considerar al otro un semejante, ¿no? Y tratarlo como un prójimo. Eso, que yo encuentro que eso es lo que nosotros acá tenemos un trabajo con los migrantes haitianos en el Centro Universitario Ignaciano, y ha sido muy interesante cómo los haitianos se han incorporado a aprender castellano y cómo los estudiantes que se han incorporado en eso, que son algunos, se les ha abierto el mundo porque han podido ver en los otros personas que vistos de lejos son esos negros o esos pobres o esos no sé qué. Y entonces cuando ya tienen nombre, se hace una relación, a la persona se le abre un mundo que no tenía. Yo creo que lo que nos falta es una ley que les garantice los derechos, porque es evidente que si tenemos 500.000 hoy día, bien podemos tener otros 500.000 en los próximos 10 años. Entonces, tenemos que regular cómo la sociedad los respeta, más bien. Bueno, es bien difícil, porque yo creo que una de las cosas que hacen los candidatos es conectarse con el miedo y la inseguridad de la gente. Eso históricamente ha dado muchos resultados en la votación, eso está investigado, ¿verdad? Entonces, apelar a los sentimientos de inseguridad de las personas y al miedo por la delincuencia da votos. Y prometer de manera simplista que uno lo va a resolver, aquí llevamos varios años con esa promesa. El tema es muy complicado, yo no encuentro que sea un tema fácil de resolver, y yo creo que habría que estudiar cómo han intentado o cuáles son los planes que existen en otros países. Nosotros probablemente tenemos mucha delincuencia porque este país tiene más recursos, porque la gente no se ha educado suficientemente, porque hay una promesa de consumo que no es posible de lograr con los niveles de salario que hay. Entonces hay muchos insumos que contribuyen a que la delincuencia sea un camino fácil. Y desandar caminos fáciles no son fáciles. Yo creo que realmente lo que habría que pensar es tener una política bastante integrada entre la prevención, la sanción, la reclusión de los delincuentes, pero también la legalidad, y también dejar fuera este discurso fácil de que este es un problema de los jueces, cuando se hablaba que era la puerta giratoria, o es un problema de las garantías que se le dan a los delincuentes, entonces hasta que no los pillan la grande, no los condenan. Yo creo que todas las soluciones simplistas a lo único que nos llevan es al fracaso. Y a mí me parece que aquí hay que mirar cuánto componente de droga hay en la comisión de delitos violentos, cuánto componente de cultura hay en los delitos violentos, como una forma, digamos, de lograr prestigio, insertarse en una comunidad, etc. Y cuánto la delincuencia y la droga son un negocio, es una forma de ganarse la vida, y que en la medida en que uno piense que lo va a resolver solamente con represión, no lo va a resolver. O sea, cuando vemos el tema de la violencia en México, o vemos el tema de la violencia en otros países centroamericanos, en Guatemala, en El Salvador,
el tema no se resuelve con la represión. Y tampoco se resuelve con poner a la gente en la cárcel, porque en la cárcel las condiciones para aprender a hacerlo mejor son las más fáciles, o sea, está contribuyendo a que eso sea así. Yo creo que habría que mirarlo como un gran problema nacional, que hay que mirarlo en todas sus componentes, legales, comerciales, culturales, psicológicos, morales, religiosos, de todo. Y no pensar ni prometer que se va a resolver de manera sencilla. Yo veía un programa sobre el tema de los portonazos. Entonces, es terrible que a uno le ocurra eso, es muy terrible. Pero también habría, como decía uno tiene que aprender técnicas y formas para evitar estar expuesto. Ese es un lado. Pero el otro lado es que la mayoría de los que hacen esos delitos son menores de edad y la sanción es casi nula. Pero además no los encuentran. Entonces, y además, en algunos casos, son gente que está alcoholizada o con droga y que por eso se ponen valientes. Entonces, si no miramos el conjunto del problema, y yo creo que en eso habría que estudiar más, yo tengo la sensación de que todas las fórmulas improvisadas, las que no aprenden comparativamente con otros países, no sirven, porque llevamos mucho tiempo hablando de que lo que tendría que ser es mano dura. Y tiene razón tu profesor, la mano dura en este país nunca ha eliminado la delincuencia, nunca. No es el temor, el delincuente es una persona que maneja el temor de la persona común de otra manera y lo pone a su favor. El temor que él genera en nosotros, pero él no tiene temor, ni tiene temor tampoco de perder la vida. Entonces, estas cosas hay que pensarlas de otra forma. Yo sé que hay gente que está trabajando, que está investigando sobre esto, que trabaja en visiones comparadas en otros países. Y espero que prevalezca eso y no la visión simplista de que hay que poner mano dura que no funciona. Claro, es que yo creo que ahí cuando el tema se plantea como un tema de libertad, tiene que ponerse en la misma balanza la responsabilidad de la persona con respecto a la concepción misma. O sea, me parece a mí que el aborto viene a ser una solución frente a una falta de prevención o por distintas condiciones. O sea, las personas, si fueran violadas, es imposible que hayan tenido prevención, pero en otros casos, la verdad es que siento que es un tema muy contradictorio. A mí me parece que ninguna mujer con mucho entusiasmo se hace un aborto. Habitualmente es al revés. Es una decisión difícil, que tiene muchas contradicciones y que hacerla representa una opción por considerar que no hay otra alternativa. Entonces, plantear el aborto como una cosa así mecánica, me parece a mí que no responde a nuestra cultura. No es así, la mayoría de la gente se complica muchísimo. Yo no sé cómo será en Alemania, yo no he vivido nunca en Alemania, así que no lo sé. Pero yo sí sé que aquí sí que es un problema. Entonces me parece que está bien legislar y evaluar qué pasa con las personas. Lo que me parece mal es que en este país teníamos una legislación que permitía tomar responsablemente estas decisiones y que por motivos ideológicos y religiosos se suprimió. Porque eso es un paternalismo que no puede existir. O sea, no porque alguien tenga poder puede imponer su visión religiosa o moral. Si el país se había dado esa fórmula, me parece que hemos logrado una discusión, además, menos irracional y más responsable, porque la vida es una responsabilidad. Entonces, yo no soy partidaria de tomar esto a la liviana, porque he visto que en todas las personas que han tenido que tomar estas decisiones son costosas. Mucha gente opina de esto como si fuera una forma de libertinaje. No.
la decisión del aborto es una de las cosas más difíciles que puede tomar una mujer, porque en muchos casos lo que ha significado ha sido que no ha podido volver a quedarse embarazada después. Entonces, por eso son cosas que se tienen que hacer con todas las garantías de la medicina, no como se hacía antes de la ley, en que la gente lo hacía de cualquier laya y pagando sumas exorbitantes sin garantías médicas y de ningún tipo. Me parece que hemos hecho un avance. Es que yo encuentro que lo de la objeción de conciencia a mí me parece una cuestión interesante, porque la objeción es individual. Me parece muy problemático cuando uno dice que una institución hace objeción de conciencia, porque la conciencia es de cada persona. Ahora, es evidente, si tú tienes otras creencias, si uno fuera, qué sé yo, musulmán, habrían cosas que irían contra tus creencias y tus principios. No lo puedes hacer. No me parece bien que una persona que no está de acuerdo con algo diga, mire, y que sea aceptado, de que diga yo no lo voy a hacer. Eso habla de una sociedad más tolerante. Pero se transforma en intolerancia cuando para pertenecer a una institución tú tienes que estar en una determinada posición. Eso a mí me parece que ya entramos en situaciones que no existían acá y que hemos vuelto para atrás. Claro, claro, pero es que además tenemos el absurdo de que termina el Tribunal Constitucional, que no lo hemos elegido nosotros, decidiendo por toda la sociedad. A mí me parece que eso es el autoritarismo, digamos, más retrógrado. No, lo que no estoy de acuerdo es que las personas las eligen cuoteadas. Entonces va uno de un lado, otro de un lado, uno de un lado. Ya. Y entonces de repente te toca que hay 7 para un lado y 8 para un lado y se vota en un sentido. Y que el tribunal tenga que dirimir lo que los ciudadanos decidieron en otro lugar. A mí me parece que esa cuestión es muy discutible. Claro, pero además yo creo que eso no le correspondería tomar esa decisión, porque lo que tiene que decidir es la constitucionalidad. Pero si tú tienes que ir al contenido de nuevo, es que la discusión en el Congreso no valía nada. Y eso me parece a mí que es una cuestión indebida. Sobre todo como son elegidos, no me parece. Estoy de acuerdo con esa idea de que si se discutió en el Congreso hay que respetar lo que se discutió en el Congreso.